La Petite Marie en Estambul. Vaya casino. Resulta que queremos cruzar con la moto en uno de estos ferries. Esto es como una estación de ferry. Tienes que comprar una tarjeta que se llama la Istanbul Card, que es para todo el transporte público, vale para tren, para metro, para barcos, para todo. Pero no sabemos dónde meter la moto para cruzar, porque estos ferries son solo para personas. Entonces, un casino. Hemos salido del puerto hace más de una hora y estamos todavía buscando cómo cruzar la moto. Porque claro, sin vehículo por en el otro lado, pues claro, todo depende de metros y paradas y autobuses y dónde están las paradas. Si quiero ir aquí es un follón. Y además yo paso de eso. No me gusta, para eso llevo una moto, para ir donde me da la gana. Y luego para irme antes, porque yo después de comer me quiero marchar y Mari se quedará y tal. Pero claro, si no podemos cruzar la moto es un caos. Además, nos hemos equivocado varias veces por la carretera y cada vez que te equivocas de la carretera te zumba 20 minutos más el GPS, entonces no tenemos ni idea. En Grecia la moto la metes donde te da la gana, en una canoa, pero aquí es imposible, no sabemos. Hemos conseguido al final encontrar el sitio para el ferry, nos ha costado un poco, porque Marín no había preparado nada, no lo había programado bien, entonces hemos ido a la aventura. Está muy relajada en este viaje, no está dando el 100%, entonces perdemos mucho tiempo. No te creas lo que dice el capitán. Entonces ya hemos conseguido entrar en el ferry, por cierto, 99 liras, o sea que no llega ni a un euro, 90 céntimos o 80 céntimos. Claro, nosotros dos y la moto. El ferry de las personas normales, claro, no es el mismo que los ferries más moto o coche, entonces tuvimos que ir a otra estación. La estación de los humanos, de la gente, se llama Kadikoy, y la estación donde salen los ferries con automóviles de varias ruedas, Harem. Harem, estamos en Harem y vamos a cruzar hacia Galatas. Te voy a explicar cómo desplazarse fácilmente en Estambul. Lo ideal es comprarse una Istanbul Card. Esta tarjeta se compra en cualquier kiosco. Es personal para una persona. Vale 22 liras, 2,20 euros. Con esta tarjeta te vas al centro de información delante de la estación de ferries y enseñando la tarjeta, el pasaporte y tu código QR te la activan, ¿vale? Luego, cuando la compras, tiene 7 liras de trayectos, que es poco, a lo mejor podrás hacer 2 o 3. Entonces, ahí mismo en la estación de ferries, en los cajeros, puedes rellenar más, añadir la cantidad de dinero que quieras. Nosotros, como entramos por mar, no teníamos el código QR. Hemos hecho la PCR, pero el código QR que se obtiene rellenando el formulario en cualquier país, cuando viajas por aeropuerto, pues esto no lo teníamos. Entonces ayer, cuando fuimos a activar la tarjeta, pues claro, no teníamos el documento oficial de la QR. Lo tuvimos que hacer ahí sobre la marcha. Pasado, en 2020, cuando Turquía estaba en una crisis económica bastante grande, con muchísimo paro, y además luego se añadió
coronavirus, el líder actual decidió convertir este pedazo de monumento en mezquita, para que todo el mundo pensara en otra cosa. El día que se inauguró Santa Sofía había fuera 45.000 personas. Entonces, desde ahí tuvo que quitar algunos signos del catolicismo. Entonces tapó algunos, y arriba vemos unos paneles blancos, y antes se podía ir al piso de arriba para ver todos los mosaicos representando imágenes, los mosaicos impresionantes. Por cierto, si tenéis unos prismáticos, eso, traedlos, porque así podéis admirar todas las bellezas de arriba. En todas las mezquitas hay estos tablones grandes. Estos son de madera, y en cada uno con la escritura árabe son los nombres de Alá, Mahoma, de los grandes profetas y las grandes imágenes de la historia musulmana. Y parece increíble que esta cúpula, esta inmensa cúpula, antes había un Cristo arriba, por supuesto también lo han cambiado, esté sujeta con 40 ventanas que hacen pasar la luz a través de esta habitación, una de las habitaciones más famosas del mundo. Y como dijo Napoleón, si la Tierra fuera una sola nación, Istambul tendría que ser la capital, y estoy de acuerdo con él. Como la Basílica Cisterna, la más importante de Istambul, está cerrada por reformas, por el COVID, pues hemos decidido ver dos más. Una se llama Nakarre, que realmente es una tienda de alfombras y que han aprovechado la cisterna que se ha secado hace muchísimos años, claro, como tienda. Pero la vamos a ver y vamos a preguntar si podemos bajar y ver. Ahora os enseño, a ver si lo logramos. Una tienda de Kashmir. Normalmente hay que coger una cita un día antes para poder... entrar dentro de la tienda y bajar a la cisterna, pero este señor muy amable nos dejó entrar, y además poco tiempo antes que cierre, o sea que venir, os voy a enseñar. Una de las cosas de poder ir con la moto es que como me puedo meter por casi por cualquier lado. Con el rollo de madre que soy turista, si me encuentro a la policía o lo que sea, me medio perdonan, ¿no? Porque claro, es un turista inútil que no sabe ni por dónde está. Fijaros dónde me he metido. Todo esto con la moto en marcha, ¿eh? Lo que pasa es que no llevo la GoPro para que lo veáis. Pero ahora nos dirigimos a ver un espectáculo de estos de gente que baila con las faldas, estos que hacen con la cabeza torcida, así un poquito de lado, que digo yo que se pillan unos colocones. Estos llevan un entrenamiento desde pequeños, por eso no hay manera de soportarlo. Y como estamos en los vídeos de viaje, os voy a contar lo que me ha pasado con el dron. Saco el dron ahí delante de la Sofía, con todo mi morro, y de repente pasa policía. Joder, se lo enseño el dron y me dice, no, está prohibido. Total, que me siento ahí a esperar
Y digo, pues nada, si está prohibido, pero de repente llegan una pareja, sacan un dron y se ponen a volar y lo vuelan, hacen fotos y vídeos y tal. Total, que lo aterrizan y llega el policía y claro, el dron estaba ya a 1 metro. Y le dice, no, aterriza lo que está prohibido. Ahora, hostia, no he podido hacer tomas. Entonces estoy pensando que como uno de estos días vamos a ir a una terraza de esas de por allá arriba, que están un poco altas, voy a despegar desde la terraza y ya desde la misma terraza, ya sí, mando el dron y lo aterrizo en la terraza, entonces no me ven ahí con el mando abajo, que es cuando puedes tener algún lío. Y ahora nada, pues estoy aquí esperando mientras me paseo por estas callejuelas auténticas, que lo mismo hay una tetería, que una tienda de fruta, que un bazar de zapatos, que te venden relojes, que hay un barbero. Así, sin orden ni control. Vais a descubrir con la tripulación de la Petite Marie el Palacio Topkapi, que fue la segunda residencia de las 3 que tuvo aquí en Estambul, del gran conquistador, el que ha conquistado Constantinopla. Vamos allá, seguirme. A los que os guste el tema de la información, os voy a decir 2 cosas. En el Palacio de Topkapi hay 2 precios, uno con el harén y otro sin. Esto ya lo habrá explicado Marí, pero 285 liras con el harén y 200 sin, solo hay 2 modalidades. Y te entra también esta iglesia, que debe ser una de las pocas, porque a lo mejor bueno, no sabemos si es una iglesia o una mezquita. Aquí esto cada 300 o 400 años lo van cambiando de uso, o cada vez que entra un cabroncete como el Erdogan. Consigo acordarme de las cosas que voy escuchando en la vía. En el harén que tenía este tío dentro de su palacio, había varias mezquitas, había edificios, había un hospital para las mujeres, y aquí estaban las concubinas y las esposas. Las esposas, evidentemente, eran para él, y de las concubinas, las mejores también eran para él. Y las que no, pues iban a ser esposas de gobernadores y de políticos y de gente importante del régimen del Pachá. El hammam particular del sultán, dentro del harén, tenía su pequeño spa, ¿no? La verdad es que me está cayendo bien este tío, se lo tenía bien organizado. Tenía esta especie de piletas. ¿Os imagináis? Esto a lo mejor era para lavarse los pies, es un poco alto, pero para lavarse el badajo está a la altura perfecta. Pues donde estaban las calderas, por estas entradas, por estas tuberías que vemos ahí, era hacia donde entraba el vapor. A verlo y a estudiarlo con los ojos de un albañil, las baldosas están puestas como el culo. La junta mal hecha, ni siquiera están a nivel, están bastante mal puestas, la verdad. Pero si lo trasladas todo a hace 500 años, la verdad es que, fijaros, no debía haber otra cosa igual. El dormitorio de los eunucos negros. Eran estas habitaciones, tanto del primero como de este piso, y lo que hacían es cogerlos de entre las tribus más pequeños, los cogían de pequeños, los castraban, y eran los que se dedicaban a cuidar de las concubinas, que las concubinas iban a acabar siendo, las que no eran del sultán, eran las que iban a acabar siendo las mujeres de gobernantes o de sultanes de pequeños feudos no locales o del gobierno, ¿no? Eunucos negros, flipante. Las imágenes de los aposentos de la sultana madre, que vivía aquí, la sultana madre y la abuela, o sea, la madre de la madre. Vivían estos aposentos con sus criados y sus eunucos negros. Voy a enseñar algunas imágenes de cómo eran las estancias.
Ahora os voy contando un poco de lo que voy oyendo de la guía. En los aposentos reales había varios saunas de distintas temperaturas, como las romanas y como las griegas, ¿no? Entonces los baños turcos los copiaron bastante y tenían salas con distintas temperaturas de agua, de vapor, y más en el palacio de la madre del sultán. Esta habitación es donde los consejeros discutían y tomaban las decisiones importantes para el imperio. Aquí en esta ventana, discretamente, el sultán escuchaba las conversaciones. Antes estaba cubierta por esta rejilla. Cuando se había tomado las decisiones, se pasaba a la habitación de al lado a firmar todo el papeleo. Una de las salas principales donde se reunía el sultán con las concubinas, fijaros. Un super espacio abierto, espectacular, donde se reunía con ellas y aquí bailaba y seguramente pues las tocaba el culo alguna. Fijaros que es la sala más grande que hay en el harén y el único sitio donde se podían reunir con el sultán. La verdad es que es una belleza espectacular, muy bonito. Espectacular que representa la arquitectura otomana. En una misma habitación podemos encontrar una fuente que no solo que refrescaba el ambiente, los azulejos de Izquir son una pasada. Además, en todo alrededor hay una frase importante del Corán. No me preguntéis cuál, ya no me acuerdo, pero también se ve una chimenea. O sea que los detalles son increíbles. Y en casi todas las salas hay una cúpula gigantesca, impresionante. Pero no hay que olvidarnos también de que esta puerta, fijaros, esta puerta que os voy a enseñar, es la que da a la sala de antes, donde él se reunía con las concubinas y con las esposas. Entonces esta puerta daba directamente de la sala a la habitación del sultán, que estaba aquí, y seguramente aquí, en estos sitios, estaban los colchones para retozar tranquilamente. Los espacios, como aquí los azulejos alrededor de la chimenea, se ven tulipanes. Los hemos encontrado también en la moqueta de la mezquita azul. No veréis mucha cosa de la mezquita azul porque estaba totalmente en reformas y se ve muy poca cosa, pero la moqueta también tiene tulipanes. Y fijaros que lo que he aprendido es que los tulipanes, esta típica flor de Holanda, no es de Holanda, es de Turquía. Bueno, voy a dar por finalizado el vídeo. La verdad es que el Palacio Topkapi es realmente impresionante, pero llevamos ya más o menos unas 2 horas y media caminando
bibliotecas, mezquitas, habitaciones del sultán, salas de reuniones, locales donde se reúnen con la gente, con los diplomáticos, con otros sultanes menores y gobernadores de zona. Y al final acabo un poco muerto. Vosotros vais a ver un par de minutos, 3, quizás, ¿no? Pero realmente puedes venir aquí 3 horas tranquilamente, incluso pasar el día y no lo ves. El caso es que vale casi 30 euros de los euros, 285, 300 liras turcas. Entonces es un precio elevado, pero vale la pena. Por lo menos echas una mañana muy entretenida enterándote de cosas como lo de los eunucos negros. Me ha dejado el cerebro destrozado. Y ahora voy para afuera y luego la gente, ¿no? Me agobia un montón la gente, pero es lo que hay. No puedes venir a Turquía y no ver Estambul. Ya, Sultán. Así que entre jardines, una zona y la otra, que es verdaderamente impresionante, me dirijo afuera y vamos a ver qué es lo siguiente que nos espera en la lista, porque ahora en este momento no nos sentimos viajeros. Yo personalmente me siento turista. Por cierto, que me han quitado el dron en la entrada. No me han dejado ni entrar con el dron. O sea, y ahora voy a recuperarlo. El tío que se lo dejó no estará. Me ha dado una etiqueta. En fin, vamos a ver la movida como es. Pero que no lo puedes ni entrar. No lo voy a volar desde fuera porque me quedan todavía hacer las tomas de la Sofía y de la Mezquita Azul. No puedo recomendar prácticamente ningún sitio por donde vamos. Pero mirad, este lo tengo que hacer porque ha sido una gente que nos ha sorprendido desde el primer momento. Aquí os dejo con mi amigo Masun, que nos Shiva Restaurant. Shiva Restaurant. Nos han tratado de cine, nos han invitado a los looks, nos han invitado a los postres, nos han invitado al té, nos han puesto música española y música francesa en cuanto que se han dado cuenta de lo que estábamos hablando en la mesa, y realmente ha sido un espectáculo. Os lo recomiendo encarecidamente. Bajado a la sala de máquinas del ferry, impresionante. Solo hay un motor pequeñito, un Volvo. Motor principal, no tiene muchos caballos, no es muy grande. Estamos en el Museo Arqueológico de Istambul, que hay 3 partes. Esta parte es el Museo del Antiguo Oriente, donde hay muchas cosas de Egipto, menos importante para nosotros, pues ya que hemos estado. Pero lo destacado de la parte del Museo Oriente es el Tratado de Paz más antiguo del mundo. Está escrito en el idioma acadio entre Ramsés II y un rey hitita, y fue escrito en 1269 a.C., una preciosidad. En el edificio principal del museo, lo destacable e impresionante es la colección de sarcófagos que hay, brutal. Hay uno que realmente llama mucho la atención porque lo llaman el sarcófago de Alejandro Magno, que estamos hablando del siglo IV a.C. No es el suyo, lo llaman así porque hay una escena de una batalla entre griegos y persas donde él sale y está aquí con una piel de león encima de la cabeza. Ha sido encontrado en el Líbano y era el sarcófago de un príncipe. Más para allá hay muchos más, bonito, recomendable, 100%.
Siempre que grabas una cosa de estas, nadie se hace la idea de lo alto que es, pero mirar. O sea, es que con la mano... Mirad a lo que es más alto que... Qué dimensiones más espectaculares. Mide más de 3 metros de alto. Y el detalle es increíble. La profundidad es de unos 40 centímetros. O sea, que meto la mano hasta la mitad del brazo. Hemos venido, Javi y yo, al Museo Arqueológico a ver si encontrábamos... hemos entrado en el Museo de los Anunnakis. Y nuestro ídolo, bueno, el mío por lo menos, no quiero desvelar todavía la ideología de Javi, pero yo soy fan de Giorgio Tsoukalos. Buscarlo ahí en internet. Es un tío con los pelos así un poco... Y es el que nos ha revelado la verdad. Esto no sé si lo voy a publicar, lo voy a grabar, no sé. Está claro que estos son extraterrestres, ancestrales, ¿no? Son tipos que tienen alas, tienen relojes, y esto es la piña con la que modificaban el ADN del ser humano. Y me quedo tan tranquilo, ¿eh? Sale en sombra. Un momento. Como la cisterna más importante de Estambul, la Yerebatan, está cerrada, la que tiene la columna con las 4 cabezas de medusas, pues hemos elegido ver esta, la de Filoxenos, con 224 columnas, a 5 minutos andando de Hagia Sofía. No podía faltar la visita obligada al Gran Bazar, que de entrada, cuando entras por la puerta, parece una cosa razonable, pero una vez que estás dentro te das cuenta de que no es para nada razonable. Es una extensión gigantesca con calles, avenidas y de todo. Afortunadamente la gente que vende los negocios, aunque todos están en la puerta, nadie te secuestra y te empuja para que entres en el negocio, ¿no? Eso es una ventaja. Pero es absolutamente gigantesco y puedes encontrar desde armas de fuego, alfombras, chocolates, dulces, puedes encontrar prácticamente de todo.
Este la tiene, las dos. Este la toco. Bueno, Mari tiene una paciencia de oro, es capaz de quedarse aquí durante semanas, incluso tendría que venir a rescatarla con la policía. Pero yo ya tengo suficiente, más de una horita por aquí es suficiente. Sorprendentemente muchos de ellos hablan español, se quedan que nos oyen hablar entre nosotros, se nos tiran lanzando en perfecto español, En fin, buena experiencia, sorprendente, y hasta la próxima. Dejaremos el mercado aquí para la gente que le gusta las ciudades. A mí personalmente no me gustan, pero bueno, es una turistada obligatoria. Esta es la mezquita de Chamika, es la más grande de Estambul. Y estaba terminada en 2019, prácticamente nueva, la están inaugurando. Y las dimensiones son espectaculares. No sé, puede tener cerca de 5 o 6 mil metros cuadrados, no lo he leído, la verdad. Pero es gigantesca. Abajo tiene un aparcamiento, caben 35.000 personas rezando en esta mezquita, y abajo hay un aparcamiento tan grande como esto. Los fieles dejan los coches, se quitan los zapatos y suben por el ascensor y aparecen aquí. Es súper moderno y muy bonita, es absolutamente espectacular. Hay vigilantes por todo que me hacen el signo de que me ponga la mascarilla, lógicamente, pero es que estoy solo, no hay prácticamente nadie. Y la Sofía tiene su historia, la Mezquita Azul tiene su historia, pero realmente las dimensiones de este cacharro son espectaculares, Es decir, que me ha dejado profundamente chocado la cabina de DJ que tienen montados estos aquí. O sea, ya le gustaría a muchas discotecas tener el espectáculo de luces y sonidos y ordenadores que tiene este tío aquí. Es alucinante, y además en su tarima, que el tío llega por el parking, ¿dónde está el dedo aquí? El tío llega por el parking, se sube por ahí directamente y se pone en su cabina a cantar. Esto me recuerda a los mejores años de David Guetta en BCM. Joder. Si tienes la intención de visitar muchos museos en Estambul, te aconsejo de comprar el Museum Card, o para 15 días o para 5. Nosotras le hemos comprado delante de la Torre Galata, pero lo puedes comprar también en cualquier oficina de turismo.
Vamos a probar algo típico, el simi con queso. Evet. Sofía. Tamam. Sofia. This is. My name is Bahattin. Batin, Bahattin. Batin, Evet. Sen? Batin, Sofía. Sofia. María, Maria. Sofia ile Maria. estamos en la estación principal central de Codicoy. Es ideal para moverse por la zona asiática y luego justo al lado de los Sofia'dan autobuses Maria'dan. hay los diferentes ferries Mónica, para cruzar üçü de al lado europeo y a ir directamente a la estación exactamente, para ir a la parte antigua. Y los jokers son realmente arriba de la Torre de Gala. Teşekkürler. Fue construida en 1348 y en la época de los otomanos era una torre vigía de incendios. Estamos a 61 metros de altura, lo que hace la torre, y a 140 metros a nivel del mar. Y las vistas son impresionantes. Podemos ver el Cuerno de Oro, el puente de Galatas, el mar Mármara y el Bósforo que hemos subido este fin de semana. En el tercer edificio se destaca la cerámica y los azulejos preciosos, sobre todo de la zona de Iznik. For the holidays, let's laugh and sing and dance and play. I don't want another thing, just spend some time with me. Things come and things go, toys break and tech gets old, but the stories that we tell and the laughter we know well, the games we play, places we stay, the beauty we share. Like a thing just never could. For the holidays, let's laugh and sing and dance and play. I don't want another thing, just spend some time with me. Let's do that thing we said we'd do. Let's go to that place we said we'd go. Antigua estación del Orient Express. Let's learn a song. Let's watch a movie. Desde París hasta Estambul. Let's make a craft, let's decorate. Let's have a dance party in the middle of the day. Let's cook a meal, let's take a hike. Let's get together and talk all night, yeah. For the holidays, let's laugh and sing and dance and play. I don't want another thing, just spend some time with me. Time is the one thing we can't replace. Let's give the best gift for every single age. Let's take the time to celebrate people we love every single day. 2, 3, 4. For the holidays, let's laugh and sing and dance and play. I don't want another thing, just spend some time with me. For the holidays, let's laugh and sing and dance and play. I don't want another thing, just spend some time with me.
spend some time with me. For the holiday, let's laugh and sing and dance and play. I don't want another thing, just spend some time with me. For the holidays, let's laugh and sing and dance and play. I don't want another Nos vamos thing. con un poquito de pena de esta gran ciudad, Estambul, y yo la imaginaba grande, pero me he dado cuenta que realmente fue la capital del Imperio Romano. Luego está claro que fue el orgullo del Imperio Bizantino. Luego los otomanos durante más de 500 años la han enriquecido con sus palacios y sus mezquitas que hemos tenido el privilegio de ver. Y ha sido increíble. Y es una ciudad agotadora, hierve, porque el Bósforo es un va y viene de ferries lleno de gente que habla, que entre amigos, que van a trabajar, que regresan a casa, gente amable. De turistas. 4, 5 no, pero ha sido una experiencia realmente brutal. Es una ciudad única ya, por ser la única en el planeta a estar sobre 2 continentes. El Cuerno de Oro, que es una entrada natural, es también ¡buah! ¡Buah! Me ha encantado, me ha encantado. Una cosita, desde el último vídeo que hicimos, cuando llegamos a este que nos vamos, fijaros, ya hemos puesto el cerramiento para navegar con frío. Hemos tenido unos días Y entonces a partir de ahora ya va a ser todo más cerradito. Esto huele a final de verano, esto huele a final de temporada. Ya estamos bajando, os quiero enseñar una cosa. Porque hasta subir aquí todo fue sufrimiento, pero ahora todo es cuesta abajo. Y ya llevamos las velas, esperamos hasta... Bueno, hasta que lleguemos al varadero ya va a ser todo a vela, porque esto para subir ha sido muy duro. Sí. Y hasta aquí el vídeo de hoy de Estambul. Estambul, que es que a mí me toca charlar ahora. Que Estambul era la gran de esta temporada, y desde luego lo ha sido, ¿eh? Y repito, si la Tierra fuera una sola nación, por supuestísimo que Estambul tiene que ser su capital. Es preciosa. Navegantes, si navegáis por las islas griegas, si llegáis a las Peloponesas y estáis cerca, subir hasta Estambul. Con 300 litros de gasoil llegáis. Subir hasta esta maravillosa ciudad. No sé, es que me da mucha pena. Bueno, que hasta aquí el vídeo de Estambul. Si te ha gustado el contenido, suscríbete. Estambul Dale forever. like, dale a la campanita y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete para seguir nuestras nuevas aventuras. Se acabó Estambul. Chao. Chao.